Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Psicología del Desarrollo Infantil. Vamos a dar unos minutitos más, para dar tiempo a ver si alguien se conecta. Bueno, yo creo que ya pasa un tiempo considerable, entonces voy a compartirles la pantalla para que revisemos el tema de hoy. Bueno, sigue siendo el tema 1, acuérdense que es como esta introducción que vamos a hacer al desarrollo humano y al ciclo de vida en general, ¿no? Esta es la tercera sesión, entonces con este tema vamos a estar concluyendo el tema 1, con esta sesión, perdón. Entonces, aquí está. Es la sesión 3 de la asignatura Psicología del Desarrollo Infantil. Es importante que tengamos claro que el desarrollo no es, no es exclusivo o único de la infancia, ¿no? Sino que es también pues un proceso a lo largo de toda la vida. También todas las etapas de la vida pues poseen valores únicos, digamos así, ¿no? También el desarrollo es constante, multifactorial y adaptativo. Eh,
Perdón, sí, como les decía, pues bueno, todas las etapas son importantes, no solamente la infancia, ¿no? Entonces es un proceso a lo largo de toda la vida. Todas las etapas de la vida poseen valores únicos o experiencias o procesos únicos, ¿no? No es lo mismo la gente desde que nace hasta que llega a la vejez, por ejemplo. También hay que considerar que el desarrollo es constante, multifactorial y adaptativo. Otra cosa es que, bueno, pues la historia de la psicología del ciclo de vida es, proviene de una influencia tanto de movimientos como la ilustración y el empirismo, ¿no? Entonces tiene esta parte que está muy influenciada pues por lo experimental, por lo biológico, por lo evolutivo. Y también está como esta otra parte más filosófica, por decirlo así, ¿no? Más hacia el origen y los cambios de la vida. En el siglo XVII en Alemania, uno de los principales exponentes fue Nikolaus Tetens. Él se dedicó a analizar el ciclo de vida, pero no como tal la psicología del ciclo de vida, porque eso se fue dando conforme avanzaron los siglos, ¿no? Pero uno de sus primeros trabajos, o uno de los más representativos, fue este de investigaciones psicológicas acerca de la naturaleza humana y su desarrollo. Como se pueden dar cuenta, pues en el título está esta clara influencia tanto del empirismo como de la ilustración, ¿no? Tratar de entender al humano, a su naturaleza. También la psicología del ciclo de vida, pues a lo largo del tiempo se ha centrado en estudiar la relación, ¿no?, entre el desarrollo individual y los cambios históricos, pues digamos del contexto que rodea al individuo, ¿no? ¿Qué otra cosa? La psicología del desarrollo, según Paul Waltz, es, digamos, a grandes rasgos, pues bueno, una perspectiva metateórica, o sea, es decir, que es un conjunto de posturas epistemológicas acerca del desarrollo cognitivo y funcional a lo largo del ciclo de vida. Está centrada en el desarrollo individual desde el nacimiento hasta la muerte. Esta, pues bueno, fue una de las posturas más importantes y clásicas que hace Paul Waltz en los 80s. Después, pues también está esta idea de que la ontogénesis no acaba en algún punto de la infancia o la adultez, sino que continúa a lo largo de la vida, ¿no? Lo que les comentaba al principio. También se trata, pues, de describir el desarrollo y las secuencias del desarrollo individual específicamente para relacionarlo con eventos y procesos anteriores o posteriores, pues, al momento actual del individuo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dicha descripción nos permitirá, digamos, identificar las influencias individuales, ¿no? Tanto a nivel biológico o psicológico, como las influencias individuales y también las contextuales, ¿no? Por contextuales se entiende que es social, cultural o histórico. Ambas, tanto lo individual como el contexto, están muy relacionadas en el desarrollo y lo influencian constantemente, ¿no? Entonces, hay que entender que el equilibrio entre estas dos influencias pues va a cambiar con el tiempo, no va a ser estático. Voy a compartirles otro texto que es... En la siguiente diapositiva vamos a poder ver esto más a profundidad, ¿no? Pero bueno, quisiera reafirmar en esta idea que pensemos que
en una ruta hacia las teorías psicológicas del desarrollo del ciclo de vida. Paul Waltz propone al menos 5 niveles de análisis, ¿no? Estos 5 niveles son más bien, digamos, posturas epistemológicas, pero muy relacionadas con pasos secuenciales, ¿no? En al menos 5 pasos secuenciales, él lo pone así, que están muy interrelacionados el uno con el otro. Es decir, cada paso nos acerca a las teorías psicológicas, nos va a acercar a las teorías psicológicas del desarrollo de vida de la mano de las otras 4, ¿no? Entonces, en esta diapositiva que sigue, les puse una especie de esquema, donde él lo pone pues como así como pasos o niveles de análisis propuestos por Paul Waltz, ¿no? El primero tiene que ver con perspectivas evolutivas biológicas y culturales. Esto, pues tendríamos que entender primero que ese primer nivel está muy relacionado con lo que él llama una arquitectura incompleta de la ontogénesis humana, ¿no? Y su dinámica de desarrollo, pero dentro del periodo de vida, o sea, es decir, la dinámica que existe entre la biología y la cultura, esa es la que está, digamos, en este primer nivel, ¿no? El segundo nivel tenemos pues ya propiamente a las dinámicas de pérdidas y ganancias. Un acento. Es una dinámica, digamos, que se concentra en cambios en la duración de vida, ¿no? Es decir, nosotros podemos a lo mejor pero pensemos que nosotros podríamos, bajo el supuesto de que los cambios son constantes, ¿no? Hay una especie de asignación relativa entre una etapa de vida y la otra, pero son recursos que el sujeto o el individuo va adquiriendo en ese desarrollo, ¿no? Y estos pues responden a funciones tanto de crecimiento. Voy a compartir la pantalla para que me vayan siguiendo. Se trata de compartir funciones tanto de crecimiento como de mantenimiento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, no es otra cosa más que pensar que es una especie de proceso evolutivo adaptativo, ¿no? Es decir, el crecimiento y el mantenimiento contra o esta especie de resiliencia y la regulación de pérdidas, ¿no? No sé si han escuchado acerca del término de resiliencia, pero en la psicología se utiliza mucho para hablar de esta capacidad que tiene el ser humano para salir adelante de las dificultades de la vida, etcétera, ¿no? Como problemas, ese tipo de cosas. Entonces, eso al final también es una especie de recurso psicológico y evolutivo, ¿no? que hemos heredado y que hemos desarrollado a lo largo de la especie, ¿no? Luego está el nivel 3, que acá les pongo como el conjunto de proposiciones metateóricas. Pues pensémoslo como un conjunto de posturas sobre la naturaleza del desarrollo del periodo de vida. No considera solo una, sino que pueden ser muchas, como les decía, a nivel biológico, cultural, evolutivo, histórico, ¿no? Etcétera. Luego en el nivel 4 nos pone como teorías generales sistematizadas acerca de un adecuado desarrollo a lo largo de la vida. Pensemos, por ejemplo, en la teoría sistémica, ¿no? Esta pues podría plantear la situación donde
El desarrollo exitoso de la vida es útil en la medida que se optimiza una especie de compensación selectiva, ¿no? O sea, a partir de cómo el individuo o el ser humano puede optimizar los recursos que obtiene o compensarlos, es como va a irse adaptando a las distintas etapas del ciclo de su vida, ¿no? Y finalmente están las teorías del ciclo de vida en funciones y dominios específicos. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia o la cognición o la personalidad, ¿no? Al final, pues son elementos importantes, son funciones que nos van a permitir dar cuenta de cómo ha sido ese proceso, ¿no? Entonces, en conjunto, estos cinco niveles de análisis, ¿no? Pues están relacionados el uno con el otro y nos va a acercar un poco más como especialistas en el desarrollo, pues hacia estas nuevas teorías psicológicas que son un poco más específicas, ¿no? De las etapas, en el caso que acontece para la materia, pues de la etapa infantil, ¿no? Entonces, se trata de pasar de lo general, ¿no?, a lo más específico. En este tratamiento que propone Paul Waltz, se trataría de la ontogénesis del periodo de vida, ¿no? Es una especie de movimiento que pues sí surgió en los 80, 70, pero también implica un movimiento que se está actualizando constantemente, ¿no? De lo metateórico a lo empírico. ¿Qué otra cosa me gustaría dejar claro acerca de estos niveles y su relación? Porque al final, dentro del campo de la investigación del ciclo de vida, hay una constante búsqueda, pensémoslo, ¿no?, de modelos o de definiciones acerca de qué es el desarrollo, qué es lo que se desarrolla. Y en general, pues bueno, esas consideraciones universales, a mí me parece que ya esa búsqueda o esa ambición de querer una consideración universal acerca de un tema, pues ya está muy pasado de moda, ¿no? Lo de ya no hay universalidades en casi ninguna ciencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la duración de vida o del desarrollo de un individuo, también tenemos que tener claro estas variaciones individuales y las variaciones culturales, ¿no? Es decir, aquel ser vivo que se adapta y el que hace lo posible por adaptarse y aquel que pues no lo logra, ¿no? Entonces, pues pensémoslo como una especie de postulado, ¿no?, acerca de los cambios ontogenéticos. Así es como podría yo resumirlo o definirlo, ¿no? No olvidemos que al final del día, pues esto es una perspectiva, ¿no? O sea, pueden haber más, pero me interesó proponer esta porque nos deja muy claro que no hay un cambio o un desarrollo sin una pérdida, ¿no? Y no hay una pérdida si no hay una ganancia. Por eso es como un ciclo, porque uno pasa de ser un bebé a ser un niño, luego un adolescente, y luego un adulto joven, y luego un adulto mayor, etcétera, ¿no? Entonces, la ganancia en el cambio ontogenético, en ese cambio de una etapa a la otra, también es un tema de investigación dentro del propio campo, perdón. Pues no se pierde con la edad, sino que son más bien criterios como subjetivos, ¿no? A lo que se puede perder o ganar
pasar de una etapa a la otra. Entonces, por ejemplo, voy a regresarme aquí a la tablita, a los 4 análisis que les ponía, para que pensemos, pues si bien es cierto que el nivel 1 es como el más general, ¿no? Si hace explícitos estas normas de reacción o potencialidades de la ontogénesis dentro del periodo de vida, ¿no? Con este tipo de nivel, ¿no? O desde el tipo de nivel 1 en el que podríamos analizar el desarrollo humano, pues bueno, vamos a obtener información sobre lo que podemos esperar acerca de, digamos, el alcance. Pues sí, como lo que podríamos esperar de manera general del desarrollo de la duración de vida, ¿no? Pero basándonos en puntos de vista evolutivos, históricos y muy centrados también en, digamos, esta interacción que va a existir entre la biología, entre el individuo y sus características filogenéticas y la cultura, ¿no? Lo que le rodea. Todas estas dos, esta relación de ambas, pues va a ser durante la ontogénesis, ¿no? Luego, durante los niveles 2 y 3, pues pensemos que esos dos nos llevarían más hacia el desarrollo, o estarían más concentrados en el desarrollo individual, ¿no? Pensemos en una especie de nivel de análisis cada vez más detallado conforme vamos avanzando en los niveles, ¿no? Y finalmente, pues bueno, no finalmente, sino después de este tipo de especificaciones del desarrollo a lo largo de la vida, tendríamos ya el nivel 4, ¿no? Que nos deja clara esta especie de como postura teórica más específica, ¿no? Y coordinada al menos hacia otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, la selección, la optimización o la compensación son conductas que se dan mucho en ese nivel, ¿no? Y finalmente, pues en un nivel 5, no sé, podríamos pensar, por ejemplo, en funciones a nivel como más moleculares, ¿no? Más hacia el funcionamiento psicológico, pero de la cognición, ¿no? Ya de cosas muchísimo más específicas como la inteligencia o la personalidad o el análisis del yo. Después de haber revisado estos puntos y tal vez les pueda surgir algunas teorías acerca de, o preguntas acerca de el papel que juega, no sé, ¿no? La biología y la cultura o el medio ambiente que rodea en la psicología del desarrollo, ¿no? Y esa es la idea, que ustedes se queden pensando que no solo se trata de la herencia de nuestro ADN, sino también se trata del medio ambiente, de la cultura que nos rodea, ¿no? La cuestión acá también es pues entender, procurar que desde las ciencias de la educación o desde las ciencias enfocadas en el desarrollo infantil, pues podamos entender también cómo es que interactúan estas dos partes, ¿no? Lo biológico y lo cultural, cómo se condicionan o cómo se modifican entre sí, porque al final es una relación que lo acepten o no lo acepten, pues sí existe, ¿no? Y entonces aquí se empieza a abrir el panorama ya hacia teorías más específicas o posturas más conocidas, ¿no? Como por ejemplo la de zona de desarrollo próximo, ¿no? Esta especie de normas de reacción, y ya lo iremos viendo conforme revisemos a los grandes teóricos del desarrollo infantil.
Pero bueno, lo importante es que tengan presente estos dos factores, ¿no? Lo genético y esta especie de, pensémoslo como estructura cultural, ¿no? Cómo, cómo a partir de estos dos factores, eh, la ontogénesis puede, digamos, tener más probabilidades de lograrse hasta el final que en otra circunstancia, ¿no? Existe una postura que habla de eso un poco y lo llama plasticidad ontológica. Entonces se trata del desarrollo y cómo esa plasticidad en los humanos y su desarrollo como individuos o como especie sí sigue un tipo de principios universales, ¿no? Pero bueno, eso ya podríamos revisarlo en la siguiente clase, que ya va a ser el tema más específico de las teorías y tal, ¿no? Voy a compartirles un video con la intención de que podamos pues reforzar un poco estos temas y que a lo mejor les puede parecer un poco abrumador el tema y los términos y tal, pero al final no es tan complicado, se trata de que ustedes también tengan la apertura y la disposición de aprender nuevos términos y no quedarse solo con creencias muy básicas acerca de lo que es el desarrollo infantil, ¿no? Entonces, bueno, este es un video que va a reforzar, o espero que refuerce estas dos cuestiones, ¿no? Bueno, pues como pudieron ver, es un video muy, que resume muy bien, pienso, la postura de Paul Waltz y también pues resume bastante bien lo que realizamos el día de hoy en la clase. Entonces, pues bueno, les voy a pedir que ya hoy que termina el tema 1, pues empiecen a trabajar
en las lecturas y en la tarea que está asignada para este tema, ¿no? Ya la próxima semana, el día jueves 2 de junio, vamos a empezar ya con el tema 2. Entonces, para que igual si tienen oportunidad de leerlo y de conectarse, pues lo podamos revisar en conjunto. ¿Sale? Por mi parte sería todo y hasta luego.